estudiando lo que era Dios. Después empezamos con el nombre de Dios, ¿se acuerdan? Yo soy el que soy, es. Después los atributos empezamos. Bueno, ahora seguimos con los atributos. Algunos atributos, no son todos los atributos que vamos a estudiar o estamos estudiando acá, algunos atributos. Y los últimos, ya estamos en el capítulo 12. ¿Se acuerdan alguno de los atributos? Que puede ser que estudiamos acá o no, pero que son atributos. Omnipresente, omnisapiente, todo eso. Omnipresencia, omnipotencia. Eterno, Dios es eterno. Sí. Autosuficiente y Autoexistente. Sí. Eterno, inmutable. ¿Cómo que decir? Fidelidad, dice el hermano. La eternidad, la santidad, la justicia, la misericordia. Todopoderoso. Bueno, Él es amor. Es Dios, no es que tiene, sino es. Él es su esencia. Este ya es más que atributo, ya es su esencia. El amor, que se usa también como atributo. A ver qué más es nuestro Señor como atributo. Ve todo, está en todo lugar. Perdona. Es personal. Y perdona, dice. Sí, Salvador. Bueno, todo eso es nuestro Señor, es único. ¿Se acuerdan? No hay otro como Él, es único. Bueno, Dios es inmutable, no cambia. Inmutabilidad es no cambia, no muta. Mutar pasa de una cosa a otra. Yo voy a leer un poquito que dice, no dice quién él escribió, pero es un teólogo seguramente que preparó este. Dice, Dios no crece, estamos hablando de la inmutabilidad. Dios no cambia, Dios no crece, no evoluciona o mejora. Él ya es perfecto. Ese es otro de los atributos, la perfección. No puede disminuir ni menguar. No puede deteriorarse o retroceder, porque entonces dejaría de ser Dios. Lo que Dios es siempre lo ha sido y siempre será. ¿De acuerdo? No tiene ni principio ni fin. Él no cambia de opinión ni anula un decreto con otro. No hace una promesa y después cambia sus votos. No amenaza y después no ejecuta. Escuchen bien lo que esto es lo que dice él. Y lástima, no, si nos damos papelito cada uno lo que dice ahí. Copia. Para lo que va a venir después. No hace promesa y después cambia su voto. No amenaza y después no. Esto es precisamente consolador, puesto que la posibilidad de que Dios Todopoderoso se vuelva maldado repentinamente porque cambia, eso nos hace a nosotros, nos haría inseguros. Pero nosotros estamos seguros de nuestra salvación. No tenemos duda. Cuando yo estaba ahondando más esto, pensaba en los que piensan que la salvación se pierde. Si realmente entregaste tu vida al Señor, eso solo es personal, solo Dios sabe. Yo no puedo juzgar si este no, Dios sabe, es personal. Si realmente tenés a Jesucristo como tu Salvador, por los atributos de Dios justamente, ya está. No se puede perder. No porque yo sea bueno o porque el creyente tiene que ser impecable para ser salvo. No, porque Él dice que no se vuelve atrás. Y si me prometió, dice que va a cumplir. Su palabra dice, y todo lo que Dios prometió, todo lo cumplió.
Así dice, creo que en Deuteronomio. Todo lo cumplió. Por lo tanto, qué hermoso es caminar con seguridad. Bueno, eso es una. Además, nosotros siempre decimos no podemos comprar con la salvación, con algo. Hace poco escuché un reportaje católico. Una católica ferviente, digamos, le pregunta al sacerdote, porque el que hablaba era el sacerdote, ¿qué versión de la Biblia compra? Porque es actual, estoy diciendo es actual, para estudiar, porque hay tantas versiones. La verdad que sí. Sí, y es cierto, es muy cierto. Y entonces dice, yo me confundo, quiero comprar una Biblia para mí. Entonces el sacerdote empezó hablando de las escrituras, todo eso que ya estudiamos también acá. Quién escribió, cuándo escribió, cómo se canonizó, todo eso le está explicando, y en realidad la más antigua del Antiguo Testamento es la Vulgata, hecho por los... En esa época no era católico, digamos los primeros escritos. Esa es la más antigua, pero no hay. Vaya a preguntar, a ver, yo hace mucho que quiero comprar y no puedo encontrar. Bueno, finalmente llegan al punto de las Biblias, ¿cómo es que dicen nosotros? Protestantes. Estoy hablando del sacerdote. Y que ahí cambió todo, pero la Vulgata es Antiguo Testamento, ¿eh? El Nuevo Testamento vino ya después de Cristo. Y dice, desde que Lutero hizo el cambio tremendo, fíjense, esto estoy de ahora, no es de antes, hizo el cambio tremendo de enseñar que en la Biblia dice que la salvación es gratuita, es solo por fe, sin obras. No leyeron Santiago, nosotros estamos estudiando Santiago, no leyeron Santiago, que dice que por medio de las obras, yo digo, estos sacerdotes confunden más. Entonces empieza a hablar mal de Lutero. Bueno, les digo esto para que sepan que ahora, en este tiempo todavía, hay personas que uno piensa que lo entiende bien y no, porque este sacerdote explicó de una manera, pero no son todos, ¿eh? Yo conozco sacerdotes que entienden bien eso, que a Dios no puedes comprar tu salvación, eso es por fe y gratuito. Ahora, el que es salvo y tiene fe, entonces tiene obras, sirve el servicio, la obra. Bueno, entonces seguimos. La Biblia dice que Dios es inmutable. Yo creo firmemente que es inmutable. Después vamos a ver. Él tiene varios nombres. ¿Se acuerdan cuando dice yo soy el que soy? Yo soy. A ver qué nombres más tiene Dios. Estoy siguiendo lo que dice acá. ¿No te referías a Jehová, Yahvé, todos Sí, esos nombres? sí, bueno, eso es, sí, pero ¿qué es para, por ejemplo, ahora el Padre Nuestro? Dios es mi Padre, Padre Nuestro, dice. ¿Qué más dice la Biblia? Que Dios es nuestro Padre, que dice Él mismo que es Él. Acá tengo yo soy la roca, dice. Otro dice, Yo soy la vid. Sí, la luz. La vid. A veces dice al Altísimo. Estoy orando al Altísimo. Está orando a Dios. Bueno, hay muchas formas de expresarse ante Dios. Bueno, vamos a leer esto, es la roca. Este estudio tiene muchos versículos. Deuteronomio 32:4. Yo voy pasando porque es como un repaso, uno sabe. Deuteronomio 32:4.
También es interesante que a Dios decimos que es soberano, el soberano Dios, al Altísimo Dios. Todos son nombres de Dios. El soberano es un nombre, el Altísimo es un nombre. Ahí dice la roca. A ver, lean. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Sí, que decía que es nuestra roca. ¿Por qué será que él pone un ejemplo? O sea, muchas veces pone ejemplo que no es del todo, pero está hablando de la inmutabilidad, no cambia. Nos pone para que entendamos. Yo soy la roca, es la roca. La roca está ahí, no cambia. En el sentido de trasladarse, de convertirse en planta o convertirse en... Y no está ahí. Nosotros sabemos que la roca se deforma, que la roca se puede hacer arena, se vuelve una arena con el viento, pero nos pone para que nosotros entendamos, hagamos la diferencia. No es como los animales, no es como la planta, no es como nosotros, no cambia. La cordillera de los Andes, ¿cuántos? Casi podemos decir eterno porque siempre está ahí, y salió por porque hubo un terremoto o porque hubo un volcán, entonces cambia pero siempre está. Bueno, vamos a leer Salmo 102 del 25 al 27. Salmo 102. Y lea el que tenga nomás ya. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y tu descendencia será establecida delante de ti. Sí, está hablando acá que nada, dice, primero Dios es el que fundó los cielos y la tierra, y eso va a perecer, va a terminar, pero Él no va a envejecer, Él es el mismo, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hablando de el tema es inmutabilidad, pero esto nos vuelve otra vez, Él no cambia y también es eterno, ahí nos dice, ¿no? El Creador eterno es inmutable, Él es el que no cambia, Él es que siempre es el mismo, siempre es el mismo. Eso hace que nuestra fe esté bien fundada, eso hace que nuestra seguridad sea inamovible también como cristianos. Porque aquel que nos dio la vida eterna, Él no cambia. Él no cambia. Vamos a leer también en Malaquías 3:6. Malaquías es el último antes de Mateo. Malaquías 3:6. Bien fuerte leer para 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Sí, acá, sí. Yo Jehová no cambio. Por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. ¿Por qué dice eso? Porque Él no cambia, no habéis vosotros sido consumidos. ¿Cómo entienden eso? Porque Él hizo una promesa. A ver cómo dice. Él hizo una promesa a su pueblo y a pesar de que se portó mal el pueblo, Él no se cumple deshizo. todas sus promesas. ¿Qué más?
¿Qué más? Porque Él no cambia, no habéis sido consumidos. ¿Qué es consumido? Muerto. Porque Él no cambia. Yo no soy muerta espiritualmente, porque Él no cambia. Porque nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos. En muchos sentidos cambiamos. A veces para bien. El chico que crece bien, que deja de ser bebé y se pone grande, es para bien. Un adulto era ignorante, estudió y se convirtió en un sabio, es para bien. Pero muchas veces el ser humano se crió en un hermoso hogar y resulta como tenemos nuestros representantes en el gobierno ahora, ¿no es cierto? El ser humano cambia, Dios no cambia. Y porque Él no cambia, no somos consumidos porque en nuestra maldad, hablando del mundo en general, en nuestra maldad podemos cambiar hacia el mal. Y si nunca recibiste a Cristo en tu corazón, no hablo nada. Pero si sos hijo de Dios, merecía que te mueras. Pero porque Él no cambia y prometió la vida eterna, entonces por eso nosotros no somos consumidos. ¿Se entiende? Pregunten, si no entienden, pregunten porque vamos a ayudarnos todos. Bueno, eso es lo que, porque Él no cambia y tenemos vida eterna. Vamos a leer también Santiago 1:17. ¿Qué dice? Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscurecimientos. ¿Cómo dice? En Él no hay variaciones y Ni oscurecimientos. ni oscurecimiento. ¿Y la otra versión que dice? No hay mudanza ni sombra Sí, de variación. sí, en Él pues no hay mudanza ni sombra de variación. Qué hermoso es cuando piensa así, ni se le ocurre, no sé cómo decirle, ni sombra, dice, de variación. Él siempre es el mismo y sus promesas todas se cumplen. Estos son mensajes de Dios, de palabra de Dios que alienta, que nos hace sentir seguros. Y ahí dice el Padre de las Luces, dice, es otro nombre que le dice al Señor, Padre de las Luces. Sombra de variación y cambio. Cuando yo leo así pienso que ni un milímetro, nada le hace cambiar. Pero piensen después porque vamos a llegar a un punto donde todos vamos a hablar. ¿Qué quería decir? Él quería decir algo. Él quería decir algo. A ver si. Eso de la sombra a mí se me ocurrió nomás un poco vulgar, pero que es como si el que va al frente, vamos a decir una caminata con chicos, el que va al líder, Dios, ni sombra es como que ni una mague, es decir, típico que hacen de repente un chiste amaga y todo. Dios no, ni amague. Sí. Y en muchas partes de la Biblia cuando habla de su santidad, ni una sombra de pecado, dice. Él puede tolerar. En muchas partes dice que si uno desobedece, especialmente los sacerdotes del Antiguo Testamento, mueren en el instante. Pasa delante de él y es fulminado realmente. Porque ni una sombra de pecado a su santidad no puede llegar. Nosotros llegamos porque Cristo nos santificó, no porque nosotros somos santos, sino porque Él pagó todo lo que nosotros teníamos que pagar
todos nosotros teníamos que haber muerto, porque la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Y como todos nacimos pecadores en nuestra carnalmente, es necesario nacer de nuevo para tener a Cristo, entonces quiere decir que nosotros todos tendríamos que haber muerto. Por eso Dios mandó a su Hijo, para que por medio de su Hijo tengamos vida eterna, y Él es el que llevó toda nuestra culpa. Él es el que nos santificó, nos hizo justos. Porque por nosotros mismos no somos capaces de ser santos y justos. Bueno, pero ahora vamos a entrar en la controversia. A ver, acá él seguramente que nos va a ayudar. 1 Samuel 15, 29. Primera Samuel 15, 29. Primera Samuel, no segunda, yo estoy teniendo segunda. Porque Primera Dios Samuel, dice, sí. Porque Dios, Sí, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente, pues no es un simple hombre para arrepentirse. ¿Eso? sí, esa. A ver, la otra versión. 15, 20 era 29. 15, 29. Además que Él es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Hay otra versión o no? A ver, de vuelta tu versión. Porque Dios, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente, pues no es un simple hombre para arrepentirse. Él es Dios, no miente, sabemos, no se arrepiente. ¿Conocen algunos versículos donde dice que Dios se arrepintió? Sé que hay versículos, no sé cuáles son, pero sí. Bueno, vamos a leer, yo tengo... Y cuando dice que se arrepintió de haber creado... ¿El qué? Cuando dice que se arrepintió de haber creado, digo... Ese es el primer versículo, Génesis 6:6. Pueden buscar si quieren. Génesis 6:6. ¿6? 6:6. A ver, lean. Yo no busqué. Y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor dijo, ahí ya es el 7, ¿no? ¿Dejo ahí? Sí, puede ser 6 y 7. Voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sí. Y esa es la versión más moderna. Esta es la versión más antigua. Que siempre nos dice que la versión más antigua está mejor. Es decir, hace de tal manera para que se entienda más para los que son recién convertidos, pero para nosotros que estudiamos, dice, a ver, 6:6, la otra versión. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Bueno, que lee, sí. 6:6 nomás. Lean fuerte otro, o el que tenga otro, no importa, vamos, leer nos hace bien. Interesante, ¿no? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré, quitaré o mataré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo,
pues me arrepiento de haberlos hecho. Oye, los animales, ¿qué culpa tenían? ¿Qué culpa tenían los animales? Digo, ¿qué raro? Bueno, pero porque Él lo creó, es su creación. Sí, Dios se arrepintió de haber creado la humanidad, vamos a decir, el cielo y la tierra. Vamos a leer otro pero versículo. Noé dio gracias de la copa y ahí. Sí, bueno. Así que un versículo que dice que Dios se arrepintió. Bueno, Éxodo 32, 9 a 14. ¿32? 32. Para poder entender, hacemos del 9 a 14. Para entender, pero si quieren solamente un versículo para no tardar tanto, el 14 nomás. A ver, Éxodo 32, 14. Yo puse 9 al 9 porque vamos a entender. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Tu versión qué dice el El 14? Señor renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo. Sí. En vez de renunció, pone ¿cómo es? Se arrepintió. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. 2 veces ya. Bueno, vamos a leer también Jonás 3:10. Jonás. ¿Dónde está Jonás? No lo Está después de Amós Sí, allá y antes de Miqueas. El último ya. Es lo que pasa que son una página y pasa. Si pasó doble la hoja, ya pasaste el libro. 10:3-10. Jonás, pero Jonás tiene... Sí, Jonás capítulo 3, versículo 10. ¿Está? Bueno, lean. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta y decidió no hacerles el daño que le había anunciado. Sí, en vez de arrepentirse, decidió no hacerle. ¿Y en otra versión qué dice? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. 3 veces ya. 3 veces ya. Hay mucho más veces. Acá, esos 3 veces nada más puse. Ahora yo puse voy a explicar nomás. Ahí en Samuel 24, vamos a leer. Y después vamos a... Primera de Samuel. Segunda Samuel 24. Del 14. Segunda Samuel. Este me encanta, este pasaje. Cada vez que leo me emociona. Del 8, versículo 8, vamos a leer del versículo 8 hasta... hasta el 17, el primero, y después vamos a leer del último, el 25. 8 hasta el 17. Alguien que lea bien fuerte. Segunda Samuel, capítulo 24, versículo 8 hasta el 17. No veo. Sí, bueno, ves. Al cabo de 9
9 meses y 20 días, y tras haber recorrido todo el país, llegaron a Jerusalén. Joab entregó al rey cifras del censo de la población, y resultó que había en Israel... ¿Sí? Eso, ¿sabe por qué yo le pongo varios versículos? Para entender el contexto, porque si leemos solo ese versículo, por eso, bueno, seguir más. Y resultó que había en Israel 800.000 hombres aptos para la guerra, y 500.000 en Judá. Pero David se sintió culpable por haber hecho el censo de la población y confesó al Señor: he cometido un grave pecado al hacer esto, pero te ruego, Señor, que perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. A la mañana siguiente, cuando se levantó David, dijo el Señor al profeta Gad, vidente al servicio de David: ve a ver a David y dile de mi parte que le propongo 3 cosas, y que escoja la que él quiera que yo haga. Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿7 años de hambre en el país? ¿3 meses huyendo tú de la persecución de tus enemigos? ¿O 3 días de peste en el país? Piensa y decide ahora lo que has de responder, porque él me ha enviado. Y David contestó a Gad: estoy en un grave aprieto. Ahora bien, es preferible que caigamos en manos del Señor, pues su bondad es muy grande, y no en manos de los hombres. Entonces mandó el Señor una peste sobre Israel desde aquella misma mañana hasta la fecha indicada, y desde Dan hasta Beerseba murieron 70.000 personas. Y cuando el ángel estaba a punto de destruir Jerusalén, le pesó al Señor el daño y ordenó al ángel que estaba hiriendo al pueblo: basta ya, no sigas. En aquel momento el ángel del Señor se encontraba junto al lugar donde Araúna, el jebuseo, trillaba el trigo. Y cuando David vio al ángel que hería a la población, dijo al Señor: yo soy quien he pecado, yo soy el culpable. ¿Pero qué han hecho estos inocentes? Yo te ruego que tu castigo caiga sobre mí y sobre mi familia. Hasta ahí. Voy a leer en esta versión. Después que hubieron recorrido toda la tierra, los que fueron para censar, David manda a 2 personas para que hagan un censo. ¿Saben lo que es el censo? Un censo para la iglesia. Y dice, para el pueblo de Israel. Volvieron después de 9 meses y 20 días para recorrer todo. Y le trajo cuánto era, ¿no es cierto? Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando cuando David se había levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, y vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Una de ellas, que acepte una de ellas, que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se le hizo saber, y le dijo: ¿quieres que le venga 7 años de hambre en la tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tu enemigo y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderás al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias, acuérdense, estamos hablando de los atributos, sus misericordias son muchas, más no caiga yo en mano de hombres. Y cuando el ángel y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo de Dan, desde Dan hasta Beerseba, 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre
Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Para hacer el contexto, leímos todo. La cuarta vez ya que encontramos. Hay mucho, solamente... Este pasaje tiene varias cosas, pero nosotros estamos hablando de la inmutabilidad de Dios. Y ya vimos 3 pasajes donde Jehová se arrepintió del mal que pensaba hacerles. Bueno, y por supuesto, para terminar bien, el 17, y David dijo a Jehová, cuando vio que el ángel se detenía al pueblo, destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas por el pueblo? Te ruego pues que tu mano se vuelva contra mí y contra toda mi familia, contra la casa de mi padre, dice, ¿no? Después vamos a analizar que quede estas cosas para que cada uno podamos analizar, ¿se contradice o no se contradice? Si es inmutable, no cambia, porque ahora ya leímos 4 pasajes, donde dice se arrepintió Dios, y se arrepintió Dios, y se arrepintió Dios. ¿Qué piensan? Tengo otros pasajes más para leer, muchísimos, mucho, no solamente esto, ¿no? Unos cuantos pasajes, ahí Dios va a revelar su misericordia, pero en Génesis su enojo. De parte de él. Perfecto, es como yo pienso también. A ver, yo les voy a leer lo que dice un teólogo que escribió esto que estamos estudiando. Sobre estos versículos, que aparentemente se contradicen. Dice, Él es perfecto en sabiduría, por lo tanto, no erra en lo que decreta. Es todopoderoso, por lo tanto, es capaz de hacer todo lo que ha decidido. Pero ¿cómo reconciliamos esta enseñanza con otros versículos que parecen enseñar lo contrario? Lo contrario a Génesis 6:6, que el primer arrepentimiento que Dios quiso terminarlo con su creación. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y en la tierra. Luego en Éxodo el Señor se arrepintió de destruir a la desobediente de la nación de Israel. Y por último en Jonás se arrepintió del mal que había dicho que haría a la ciudad de Nínive. Bueno, yo puse otros, no está acá, esto que le digo, por ejemplo, cuando David pecó. Les pregunto, ¿saben cuál era el pecado de David ahí? ¿Por qué Dios se enojó tanto? Que mandó toda la peste para que muera casi todo. ¿No saben? El censo. ¿Y qué era el censo? ¿Por qué era? Era saber cuán grande era su reino, era el egocentrismo. Sí. También, sí, Dios no quería que se cense. El mandato de Dios era censar a los hombres de 20 años para arriba, los que pueden ir a la guerra. Ese era el mandato de Dios. No censar al pueblo entero. Y a él se le ocurrió hacer lo que él quería, hablando del rey David. Y en vez de mandar a las personas que van a censar que censen a los hombres desde 20 años para arriba, los que pueden ir a la guerra, él censó a todos y le traen ahí el resultado. A pesar de que los censistas le había dicho, mire rey, que esto no es lo que manda Dios, pero él quería saber cuántos niños. Eso es aparte de la lección, Desobedece. Sí, pero ¿cuál era la desobediencia? Él, en el censo, porque ahí habla del censo, que censaron a todos y Dios había mandado solamente que censen desde 20 años para arriba. Bueno, entonces ahí dice que se arrepintió Dios cuando manda la peste. ¿Se acuerdan? Dice
Y cuando el ángel extendió sus manos sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y entonces le dice al ángel, detén tu mano. Y dejó de haber mortandad. Bueno, sigo leyendo lo que dice esto, ¿no? Porque después yo quiero que nosotros digamos algo. La Escritura enseña claramente que las perfecciones, los propósitos y las promesas de Dios son siempre las mismas. Pero esto no significa que su relación con su siempre cambiante creación y su disposición hacia esto se pueda variar. Su cambiante creación y la disposición de esto pueda cambiar. Génesis 6:6 simplemente se refiere a la santa respuesta de Dios al pecado del hombre y su determinación de borrar al hombre de la faz de la tierra. Lo mismo sucede en Éxodo, Dios se arrepintió y pasó su ira. Y en Jonás dice que se arrepintió de su pecado el pueblo. Entonces él no terminó con ellos. Esto es lo que dice, siga con poco. Esto no es una contradicción. No es una contradicción a su inmutabilidad, sino una prueba una prueba de su inmutabilidad. Él siempre responderá a las acciones de los hombres de una manera consciente con sus atributos invariables. ¿Cómo entendieron todo esto que leí? Esto es lo que está escrito, como en la práctica diaria. Es una explicación perfecta, válida. ¿Todos entendieron? Ahora vamos a lo que sería para nosotros. Esto es válido, ¿eh? Está perfecto. Pero ¿por qué por ejemplo, quiero explicar por qué aparentemente se contradice? Que dice que es inmutable, él nunca cambia, lo que se propuso hacer, eso hace. Y ahí dice que Dios se arrepintió. Dijimos que Dios no es hombre para que se arrepienta. Vos, a ver, explicamos, porque vos tenías una buena explicación. Que Dios no muta, no cambia, pero tampoco sus atributos cambian. Así que Él tiene el poder en sí mismo de decir, bueno, ahora hago misericordia. Si no es arrepentimiento como el nuestro, te muestra misericordia y no está mal, no cambia, pero está la misericordia y también el enojo, los atributos están. Para mí, eso es lo más grandioso que hay, porque estamos hablando de, como dice ella, el atributo de Dios que es único, eterno, imperecedero, inmutable, bueno, todo eso. Y dentro de los atributos de Dios, además de estar, lo que estamos hablando, que Él no cambia, está la misericordia. A veces la misericordia nosotros explicamos solamente, que es cierto también, misericordia es cuando un necesitado pasa y uno le ayuda. Llena la necesidad de tu prójimo, es cierto, pero va mucho más que eso, porque la palabra misericordia tiene es el conjunto de dos palabras. Mísero es el miserable, cordia es corazón, por eso se dice cardiólogo, cardo o cordia. Entonces es que el corazón llegue hasta el miserable, que no se merece. Un miserable que pasa y te pide ayuda, pero no se merece. Yo entendí eso ya después de los 20 años. Porque pasa un miserable, siempre se le da lo que necesita. ¿Cuántos miserables
han pasado por la vida de mi mamá, mi papá, y yo aprendí. Pero cuando profundicé la palabra de Dios y me dice que yo tengo que pedir sabiduría de lo alto, y la sabiduría de lo alto es tener misericordia dentro de muchas cosas. Y bueno, misericordia no ayuda al necesitado. Pero si vamos a Él, cuando dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Dios, Cristo, es misericordioso. Tuvo misericordia de mí, sin merecer. Nos dio la salvación, somos sus hijos, disfrutamos de sus promesas por la misericordia de Dios, y esa misericordia de Dios es que me miró a mí y me dio su misericordia sin merecer. Yo no merecía. La salvación nos dio sin merecer. Por lo tanto, tener misericordia de alguien es de alguien que no merezca. ¿Saben qué me costó? Porque cuando yo era jovencita, el asunto de los gays y todo eso era nuevito. Ahora ya estamos más familiarizados. Y era como si juntarme con alguien así era como estar en pecado. Hasta que comprendí que Dios también tiene misericordia, es decir, que no merece, así como tuvo misericordia de mí, que no merecía. Entonces, buscando este versículo que parece que se contradice, no se contradice, porque Dios sigue siendo inmutable, siendo único, verdadero, incambiante, nunca va a cambiar, sigue siendo, no cambia, eso no cambia. Pero dentro de sus atributos, como decía la hermana, está la misericordia. Y por medio de su misericordia es que todos estos pasajes que leímos, no terminó con el mundo. No leímos el pasaje cuando él sube a la montaña, Israel hace el becerro de oro, provocó a ira, dice, y Dios pensó que se mueran todos. Pero después se arrepintió de eso, porque Moisés oró. Por eso, matame a mí, le dijo Moisés. Esa parte que leímos de David también, matame a mí, a mi descendencia. Y Jehová tuvo misericordia y se arrepintió porque tuvo misericordia. Qué hermoso es, ¿no es cierto? Creer firmemente en ese atributo y recibir la bendición y no pensar que la Biblia se contradice. No se contradice. Ese es el mensaje principal de hoy sobre la inmutabilidad. Dios es inmutable. Dios no cambia. Bueno, hasta ahí. Gracias por la colaboración. Pensando que viste como un ejemplo como